Hola, buenas. Mi nombre es Shihao, soy doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el objetivo de mi presentación es compartir algunas consideraciones y propuestas vinculadas con la enseñanza de literatura hispánica a los alumnos en contexto de inmersión lingüística. Aquí son los 5 puntos que vamos a tratar. Pues en primer lugar, se trata de la presencia de literatura en el aula de L. En mi opinión, la presencia o ausencia de la literatura en clase depende mucho del método o enfoque que adaptan los profes. Si bien es cierto que la literatura como un medio eficaz para la enseñanza de lenguas cobra cada vez más importancia en las aulas de L por su riqueza lingüística, cultural y didáctica, generalmente la literatura misma como objeto del estudio no es tenido en cuenta en los currículos de L. En los últimos años se ha producido cierta revalorización de la literatura en las aulas de L. Muchos estudiosos empezaron a reutilizar textos literarios en sus clases. Utilizo el verbo reutilizar porque esto no es nada nuevo. Por ejemplo, en el método gramática-traducción se hizo uso de textos literarios. Según los estudiosos, este método trataba de manera exclusiva contenidos gramaticales e inventarios de palabras a partir de unos textos principalmente literarios, porque estos textos literarios eran concebidos como un modelo de lengua a que había que aspirar por su prestigio y no concedía espacio alguno a la oralidad. Luego, el método estructural representaba un fuerte rechazo a la forma de enseñanza de lenguas que se utilizaba en el método gramática-traducción, y por eso los textos literarios fueron sustituidos por otro tipo de materiales y dejaron de cobrar su importancia en el aula. En los años 80 llegó una ruptura total en lo que llamamos metodología didáctica, esto es, enfoque comunicativo. Desde entonces, la comunicación se convirtió en el núcleo de proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Y el objetivo de todos los profes es que sus alumnos, cuando terminan sus clases, sean capaces de comunicarse en cualquier ámbito del mundo hispano. Por lo tanto, no tienen que hacer más que intentar pensar y llevar a sus clases materiales, actividades, estrategias que les ayuden y que ayuden a sus alumnos a comunicarse para luego sean capaces de desenvolverse en cualquier situación y en cualquier ámbito del mundo hispano. Al principio, la literatura tampoco tiene cabida en este método, porque obviamente unos versos de Pablo Neruda o una obra teatral de Lope de Vega no contribuyen a esa comunicación eficaz, efectiva y real que buscan los profes y estudiantes. De hecho, como explica Millares, se estimó que los textos literarios eran artificiosos, que representaban dificultades que podrían inhibir a los alumnos, que en el caso de adaptarlos perdían autenticidad, que invitaban a tratamiento de cuestiones ajenas a las metas que se persiguen en un curso general de L, o que los textos completos eran demasiado extensos para ser utilizados en clase, y los fragmentos suponían cierta adulteración de la realidad. La situación va cambiando en los últimos años. Los prejuicios que limitan el aprovechamiento de ciertos recursos van desapareciéndose poco a poco. Por lo tanto, como hemos mencionado al principio, muchos profes empezaron a reutilizar materiales literarios en su clase y ahora se puede encontrar fácilmente propuestas didácticas que incorporan el uso de diferentes tipos de textos literarios en el aula de L. Hasta aquí hemos visto un pequeño recorrido de la presencia y ausencia de la literatura en clase de L. Pero ojo, en todo lo que hemos hablado, literatura ha servido como un medio, no como un fin. Es decir, se trata de utilizar la literatura como una herramienta para la enseñanza de la lengua misma. Sin embargo, nos inscribimos en un marco en el que se considera que la literatura misma debe ser gozada por los estudiantes de L. Bueno, llegados a este punto, deberíamos plantearnos ese enorme interrogante.
Porque enseñamos y estudiamos literatura. Más concretamente, porque enseñamos y estudiamos literatura en clase de L. Para nosotros la propuesta fue bastante simple porque nuestros alumnos necesitan estudiarla. Nos toca diseñar un curso de literatura destinado a los estudiantes chinos de filología hispánica. Estos alumnos estudian español como su carrera universitaria y vienen a España para un curso académico de inmersión lingüística. El perfil de los estudiantes es homogéneo. Ya llevan 2 años estudiando el español y tienen un nivel más o menos avanzado de B2 o C1. Para ellos, como estudiantes de filología hispánica o universidades chinas, la literatura hispánica está integrada en sus planes de estudio. Es decir, tienen que estudiarla sí o sí. Lo único que hacer que nos queda es el cómo enseñársela. Bueno, llegado a este punto, sé que diríais que enhorabuena, para ti ha sido fácil encontrar una excusa con la que puedes integrar la literatura en la clase. Pero ¿por qué tenemos que hacer lo mismo? Los que tenemos alumnos normales de L, alumnos que no estudian el español como su carrera universitaria, sino que lo estudian por su propio interés. Pues bien, entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay ningún sentido enseñarles a estos estudiantes la literatura hispánica. Pues en este caso, mi respuesta también es muy simple, que sí, tenemos que enseñar y estudiar la literatura con ellos también, porque la literatura es un recurso potente y las ventajas que se les atribuyen son muchas. Por ejemplo, puede proporcionar a los estudiantes un input escrito significativo e interesante, mientras dando un output significativo a través de la escritura y la discusión. Puede aumentar la comprensión del estudiante respecto a los valores de los hablantes de la lengua meta y ayudar a los estudiantes a entender otra cultura. Puede proporcionar experiencia real para el tipo de lecturas que el estudiante puede llegar a encontrar en círculos académicos y en general de la vida cotidiana. Con esta base y este entendimiento y acuerdo de que sí es necesario enseñar y estudiar literatura en clase de L, pasamos al siguiente paso, el momento de la verdad. ¿Cómo enseñamos la literatura en clase de L? Francamente no es fácil. Por un lado, al tratar de tema, descubrimos que no disponemos abundantes materiales y estudios dedicados a la cuestión. Y esto nos quita la posibilidad de encontrar manuales adecuados para el contexto. Mientras tanto, también nos falta bases teóricas al momento de realizar nuestro propio diseño de clase de literatura. La verdad es que existen muy pocas propuestas que exploran la posibilidad de que se produzca una evolución y buen progreso en la enseñanza de literatura hispánica de los aprendices de L de acuerdo con el contexto, y como afirma Alcoholado, la falta de reacción de los propios hispanohablantes nativos a nivel institucional, tanto como individual, es sorprendente. Como hemos mencionado antes, si quieres utilizar la literatura como un recurso y herramienta para la enseñanza de la lengua, puedes encontrar un montón de materiales, teorías e incluso propuestas didácticas hechas que puedes llevar a tu clase. Sin embargo, si quieres enseñar la literatura misma a tus alumnos en una clase de L, ya pierdes esa accesibilidad de recursos didácticos que te apoyen y ayudan al momento de plantear las actividades y tareas del aula. Por otro lado, en cuanto a la labor de docente, el profesorado se encuentra con múltiples dificultades por la falta de formación específica en literatura. Solo pocos profes cuentan con una formación especializada en la literatura hispánica, porque la mayoría se dedica a la lingüística general, la lingüística aplicada, la traducción y otras líneas de estudios. Pero resulta que la enseñanza de literatura hispánica a los alumnos de L se encuentra en un puesto embarazoso, o sea, tierra de nadie, ya que no pertenece completamente ni a ámbito de L ni a espacio de didáctica de literatura en general. Esto también explica la escasez de recursos disponibles e investigaciones dirigidas al tema. Por lo tanto, nuestros primeros intentos
de buscar respuestas, manuales y teorías en los departamentos de literatura hispánica y de didáctica de literatura hispánica fracasaron, porque todo lo que encontramos es más bien para estudiantes nativos y aplicar estas teorías a los alumnos de él implica mucha dificultad, no solo para los alumnos, sino también para los profesores. Mientras tanto, muchos profes también acuden a otros recursos disponibles. Por ejemplo, las teorías de didáctica de literatura destinadas a los estudiantes nativos de bachillerato y especialmente el manual de literatura que se utiliza en este contexto, comparado con las teorías, experiencias y actividades orientadas a los nativos universitarios. Este tipo de recurso les sienta mejor a los alumnos de él. Además, la didáctica de literatura a estudiantes de bachillerato como área de estudio con entidad propia ha recibido cierta atención académica, especialmente en comparación con el fondo bibliográfico internacional generado por los investigadores de la didáctica de literatura en el ámbito de enseñanza de lenguas extranjeras. Con este método de prestar recursos desde bachillerato, ya contamos con lo más básico para empezar una clase de L con nuestros alumnos de L. Y nos pusimos a pensar cómo podemos renovar y diversificar la clase de literatura para estudiantes en contexto de inmersión lingüística, porque en mi opinión hay que aprovechar su estancia en el extranjero, aprovechar todos los recursos culturales y didácticos que nos ofrece el entorno de inmersión lingüística. En este momento nos llama la atención el turismo idiomático o turismo lingüístico, como quieres llamarlo, un concepto que ya está muy difundido especialmente en el sector de turismo. Los países europeos como España e Italia y los países latinoamericanos como Argentina y México ya empezaron a plantearse este tipo de turismo cultural ya hace muchos años. Esta actividad turística está definida de esta forma. Se refiere a las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural. Bueno, básicamente combina el estudio de una lengua extranjera en el contexto de una inmersión lingüística y las actividades turísticas principalmente culturales. Este concepto ha generado muchas investigaciones porque, por un lado, para el sector del turismo significa un desarrollo sostenible y una actividad económica que no está muy influida por el tiempo y la temporada como otros recursos turísticos, por ejemplo, la playa y el sol. Por otro lado, significa cierta renovación de enseñanza de lengua extranjera en el contexto de inmersión lingüística. Pues bien, ¿cómo aprovechamos el turismo idiomático para enseñar literatura a nuestros alumnos de él? Pues cambiamos la parte del estudio de una lengua extranjera en el contexto de una inmersión lingüística al estudio de literatura en una lengua extranjera y quedamos la parte de actividades culturales, de características turísticas para aprovechar la inmersión también. Para ilustrarnos un poco cómo sería una clase de literatura basada en turismo idiomático. Voy a hablar un ejemplo de diseño. Como indica el título de mi presentación, Lope de Vega en clase de L, pues vamos a ver una clase sobre el dramaturgo de Siglo de Oro. Y como hemos explicado, la propuesta didáctica incluye diseños fuera de clase de carácter turístico, pues la ciudad que hemos elegido para llevar a cabo estas actividades turísticas es Madrid. Porque por un lado, Lope de Vega ha vivido muchos episodios de su vida y ha dejado muchísimas huellas en esta ciudad. Por lo tanto, como se puede ver en este mapa, Madrid cuenta con muchos sitios turísticos vinculados con Lope. Por ejemplo, la Casa Museo Lope de Vega, el Teatro Nacional, etc. Por otro lado, porque Madrid recibe una gran cantidad de estudiantes internacionales que vienen para buscar esa inmersión lingüística que llevamos hablando desde el principio. La propuesta contiene 5 sesiones que son exploración previa en el aula, lectura en casa,
visita fuera del aula y ver una representación en el teatro y finalmente termina con un debate en el aula. La primera sesión se explica lo más básico de lo que vamos a aprender adelante, por ejemplo, el contexto histórico del siglo de oro, la biografía del autor, el trasfondo de la obra que se va a tratar en las sesiones siguientes. En mi opinión, esta parte es de vital importancia porque los alumnos de L poseen muy pocas referencias culturales que facilitan no solo la comprensión de puntos claves de la cultura y civilización hispánicas, sino que también el profundo desconocimiento existente limita las posibilidades de búsqueda de información. Por eso los profes tienen que aprovechar esta sesión para alimentarles a los alumnos la información necesaria para llevar a cabo esta clase de literatura. Luego esta primera sesión está seguida por una sesión de lectura en casa. Los alumnos deben leer una obra elegida por el profesor o el conjunto de profesores y alumnos. Allí los profes tienen que tener mucho cuidado porque hay que buscar una obra adecuada, una obra que no sea demasiado difícil para tus alumnos, así que no pierden el interés. Mi recomendación sería Fonte Upejuna o El castigo sin venganza, no solo porque son dos obras totalmente interesantes que traen la atención e interés de los alumnos, sino que también porque tienen representaciones en escenas, incluso hoy en día. Y esto es muy importante porque es un punto de atracción para la parte turística de nuestra propuesta. También se pueden hacer unas actividades durante esta sesión, como por ejemplo dibujar un gráfico de relaciones entre los principales personajes y preparar un resumen verbal sobre la trama. Después de la lectura en casa, pasamos al siguiente paso, que es la visita a sitios turísticos vinculados con nuestro autor en cuestión. La visita empieza en la Casa Museo de Lope de Vega, que se encuentra en el famoso barrio de Letras de Madrid. Este círculo puede ser bastante útil para los profes que no cuentan con una formación específica de literatura. Como hemos mencionado antes, muchos profes se dedican a estudios más bien lingüísticos y no conocen muy bien la didáctica de literatura. Pues ¿qué pasa si todavía quieren incorporar la literatura en su clase? Pues aquí podemos contar con la ayuda de los profesionales. Por ejemplo, la Casa Museo de Lope de Vega ofrece visitas guiadas y son totalmente gratuitas. Los alumnos van a visitar la antigua casa del autor y escuchar una explicación de los expertos en el área. Pueden conocer un poco el fondo histórico de la vida de Lope, hacer preguntas y, por supuesto, tomar fotos, comprar souvenirs, cosas típicas de turismo. Después de la visita se plantea otra actividad cultural. Los profesores y alumnos van al Teatro de la Comedia en Madrid para ver una representación de la obra anteriormente seleccionada y leída en casa. Yo creo que no hay otra forma más interesante de enseñar una obra de teatro que ver una representación viva en el teatro. Finalmente, para cerrar el círculo didáctico, se organiza otra sesión en el aula. En esta sesión los alumnos tienen que participar comentando lo que han leído en casa, lo que han visto en las visitas y representaciones, etc. En fin, sería una sesión de Flip Classroom, un aula impartida en español. Los estudiantes tienen que participar activamente dando sus opiniones sobre lo que íbamos viendo desde la primera sesión. Luego, para finalizar, los alumnos tienen que escribir un trabajo crítico sobre cualquier punto que les interesa. Pues, por supuesto, dentro de lo que hemos visto en clase y fuera de clase. Este último paso también es muy importante porque no podemos pararnos en la visita a sitios turísticos o en la representación teatral, porque no somos guías de turismo y el fin de todas estas actividades es pedagógico. Hay que terminar con una actitud académica. En modo de conclusión, se facilitan dos principios más importantes para diseñar una clase de literatura con turismo idiomático. En primer lugar, se tienen que tener en cuenta los locales turísticos vinculados con figuras y acontecimientos literarios en sus ciudades y luego diseñar unas actividades dentro y fuera del aula para explorar esos lugares turísticos. En fin, hay que vincular la parte didáctica de literatura y la parte turística. Pues ya está mi presentación, muchas gracias.